¿Cómo vamos? Para continuar con el estudio del órgano de la audición, tenemos que hablar sobre la fisiología de la audición. ¿Cuál es el funcionamiento normal de la audición? Y podemos decir que la audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean el tímpano, la membrana timpánica. Finalmente, pues es el cerebro el que traduce todos estos impulsos en el sonido. Pero para que se dé toda esta serie de impulsos, vimos la neurología, cuáles eran los nervios que actuaban directamente en relación a las ondas sonoras y que las transformaban y transportaban el sonido hacia el lóbulo temporal del cerebro, dando lugar a la formación de ondas y que las transforman en sonidos. Podemos decir que hay una vasta vascularización. Cuando hablamos de una vasta vascularización, podemos decir o podemos interpretar de que hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, de arterias y venas que se encargan de irrigar pues toda esta parte del oído, tanto del oído externo, del oído interno, del oído medio, y unirse pues a través de anastomosis a una serie de arterias para que el impulso sanguíneo, acompañado por el estímulo, acompañado por el estímulo nervioso, pues se genere y podamos nosotros escuchar de manera normal. Podemos interpretar de esta forma que el oído externo, el oído medio y el oído interno tienen su propia irrigación. El oído externo lo hace a través de la arteria articular anterior y la arteria articular posterior. Estas dos arterias son ramas de la arteria carótida interna. El oído medio lo hace a través de la arteria timpánica. Recuerden que las arterias, venas, nervios adquieren los nombres de acuerdo al lugar donde se van, donde se encuentran. Y por anatomía ya sabemos dónde queda el tímpano. Entonces la arteria es la arteria timpánica, que esa es una rama de la arteria maxilar interna. Tenemos la arteria cariótico-timpánica, que es aquella que se encarga de receptar o de irrigar todo lo que es el tímpano o la membrana timpánica, y es una rama de la carótida interna. Las arterias carótida timpánica superior, la petrosa superficial y de las trompas de Estoquio son ramas de la arteria meningia media y estas se encuentran en el interior de la porción petrosa o del peñasco, del peñasco del hueso temporal. La arteria timpánica inferior, pues aquella que es una rama de la arteria faringia ascendente. La arteria estilomastoidea, pues una arteria pertenece a la arteria faringia, a la faringe ascendente, y este tipo de arteria lo que hace es irrigar toda la parte alta del cuello hacia el oído. La arteria estilomastoidea, en cambio, es una rama del nervio auricular, de la arteria auricular posterior, y la arteria mastoidea, que pertenece a la arteria occipital. El oído interno estaba vascularizado específicamente por todo el laberinto intramembranoso. Todo esto proviene de la arteria laberíntica, que es una rama de la arteria cerebelosa media. O también puede surgir de la arteria basilar, pero específicamente esta arteria tiene varias ramas, una vestibular, una coclear, una anterior, una vestíbulo coclear, para poder irrigar todo lo que corresponde al oído interno, al oído externo y al oído medio. Pero así como hay una vascularización, hay una fisiología de la audición, hay una histología. Hay células específicas que se encargan de la
de la formación o de la recepción de estas células de percibir los sonidos. Y encontramos varios tipos de células. Son 3 tipos: las células ciliadas, los mecanorreceptores sensoriales y las células de sostén. Las células ciliadas tienen la función de transmitir todas las señales acústicas físicas en señales acústicas mecánicas, y de estas señales electroquímicas dirigirlas hacia el área receptora auditiva, a la corteza cerebral, específicamente al área 41 y 42 de Brodmann. Vamos a ver cuáles son estas áreas donde están especificados cada una de las zonas que reciben los estímulos de todo el organismo y se traducen en movimiento, en habla, en funcionamiento, dependiendo del área y del sector de localización en el cerebro. Estas son las áreas de Brodmann. Hay mecanorreceptores sensoriales que, a manera de hileras, pueden ser 1, 2, 3, 4, pues estas se encuentran en el interior del oído y están formadas por células ciliadas externas. Es decir, los cilios serán aquellos los que reciben los perceptores de los sonidos. En cambio, hay unos tipos de células, son las células de sostén, que son células totalmente diferenciadas y descansan sobre la membrana basal del interior, específicamente del laberinto, porque son aquel tipo de células que van a percibir a través de sus cilios los estímulos. Y por su estructura las denominamos células limitantes internas y externas, células columnares internas y externas, y células falángicas internas y externas, que serán las encargadas de traducir cada uno de los estímulos para que nosotros podamos escuchar. Así como hay una vía óptica, tenemos una vía auditiva por donde se va dirigiendo cada uno de los estímulos, de las ondas, que van a hacer que la función de la vía auditiva es la de transmitir todas las señales acústicas hacia el encéfalo, donde se elaborará y se convertirá en una percepción muy consciente, es decir, que nosotros podemos percibirlas. Podemos decir que la vía auditiva pues, es una cadena de 5 grupos neuronales, las mismas que tienen una excelente organización, implicando pues a que esto tenga unas excelentes condiciones entre el oído y el encéfalo. Las mismas que están constituidas por terminaciones nerviosas que van al encéfalo, reflejando las relaciones de vecindad entre los cuerpos celulares de la membrana y de la membrana y de la cóclea. En la cóclea, en cambio, la región cercana a la base percibe frecuencias altas, mientras que la región cercana al vértice percibe las frecuencias más graves. La parte de la base recibe las frecuencias altas. La parte cercana al vértice, a la punta de la cóclea, recibe las frecuencias más graves. En la corteza auditiva primaria, los giros temporales o transversos de H llegan los axones de la quinta neurona, formando una radiación acústica. Estas se representan las frecuencias altas en su parte lateral y las más graves en su parte medial. En la corteza auditiva primaria se reciben de forma consciente todo lo que son tonos y sonidos y los patrones acústicos más sencillos. El lenguaje y las melodías se elaboran más en la corteza auditiva secundaria. Entonces, cuando hablábamos de los giros temporales, de Hertz, ahí vamos a entender que hay unas principales estaciones neuronales o cruces de las vías auditivas centrales. La primera neurona, son 5, a pesar de que son 6
vías se las nombra como 5. La primera neurona es una célula ganglionar que se encuentra en el interior de la cóclea. La segunda neurona, o denominada de núcleos, este abarca los núcleos cocleares anterior y posterior, entre el puente y la médula. La vía auditiva indirecta, o también denominados núcleos olivares, pueden ser superiores y a veces a través de otro grupo de núcleos en forma de trapecio. Hay una tercera neurona denominada núcleo central, que es el techo del mesoencéfalo. La cuarta neurona es el cuerpo geniculado medial del metatálamo. Y la quinta neurona, donde se encuentran los giros temporales transversos de Hechels o del área 41 de Brodmann en el óvulo temporal. Brodmann fue el que realizó una división en un total de 47 zonas o áreas del cerebro. Si bien algunas pueden dividirse o pueden llegar a tener hasta 52 zonas. Si nuestro organismo nos puede mantener en una audición o normal, podemos decir que nuestro equilibrio también se encuentra normal. Pero como son dos situaciones totalmente independientes, por eso se estudia la audición y el equilibrio. Entonces podemos decir que el equilibrio es el estado del cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos actúas en él. Proviene del latín equilibrium y se compone de dos palabras que significan equus, que significa igual, y libra, balanza, o sea, balancear, igual, para poderse mantener el ser humano en pie. Nosotros decimos que alguien o algo está en equilibrio cuando, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene de pie sin caerse. En este sentido podemos decir, hay sinónimos de equilibrio como contrapeso, compensación, estabilidad. Nosotros reconocemos específicamente el equilibrio en situaciones de armonía entre muchas cosas o son como cosas de parte de un todo. Actitudes como la ecuanimidad, la mesura, la cordura, la sensatez, la compostura, son tenidas como nuestra base del equilibrio, así también como nosotros relacionamos al equilibrio como la salud mental de una persona. Pero el equilibrio también tiene sus vías para poder, en circunstancias habituales, o en condiciones normales, poder mantener el equilibrio en un fenómeno inconsciente. Inconscientemente nosotros tenemos que mantenernos de pie. No necesitamos tener conciencia de estar de pie o de mantenernos enraizados en cierta parte para no perder el equilibrio. Es decir, necesitamos de vías de equilibrio. Porque cuando estas estimulaciones son fuertes, en general cuando las fuerzas consideran que la información es totalmente incoherente, aparece una señal de error cortical y perdemos el equilibrio, o estas situaciones se transforman en circunstancias poco desagradables, o por no decir muy desagradables. Y estas circunstancias pueden tener muchos orígenes. Por ejemplo, puede ser la lesión de un órgano sensorial periférico, puede ser una descoordinación o contradicción entre la información visual y la información vestibular. Puede ser una información totalmente desconocida, o como también puede ser el fallo de la integración a nivel de todos los centros. Entonces, el sistema de equilibrio es el vestíbulo.
es de aquel que hablando humanamente, pues aquel que participa permanentemente en las reacciones de adaptación, tanto si son estáticas o son cinéticas, como les decía, o para estar inmóvil o como para estar en movimiento, sin perder el equilibrio. Estimulando pues esta aceleración que está provocada por desplazamientos de la cabeza, nos permite la estabilización de la mirada y mantener estable la mirada pues en todo momento. El equilibrio constituye un proceso fisiológico que es resultante de la intervención de varios elementos. Son los líquidos como la perilinfa, la endolinfa, los mecanorreceptores, la mácula, el utrículo, el sáculo, la cresta ampular. Todo esto se encuentra en los conductos semicirculares, pero cada uno de los cuales contiene células receptoras, que son las células ciliadas de las que hablamos no hace mucho, y un emisor, que es un neurotransmisor de células ciliadas. Entonces, estos conductos o los conductos semicirculares son los acelerómetros de la rotación, es decir, son los que nos permiten mantener un equilibrio cinético, es decir, en movimiento. Y cada uno de estos conductos semicirculares, como son el horizontal, el vertical y el anterior y posterior, están orientados a que nos mantengan en los tres planos espaciales, dotados de una estructura receptora para que estas células nos mantengan o recibamos la información diáfana, limpia, para no confundir nuestro cerebro y perder la estabilidad. Durante los movimientos de flexión y extensión, las crestas de los conductos superiores se dirigen o se alinean, pero podemos decir que las aceleraciones lineales de la cabeza provocan un desplazamiento de la membrana otolítica. Y la mácula, al respecto, pues hace que el epitelio sensorial, en el cual encontramos las células ciliadas, se desvíen de tal modo que estimulen a las células sensoriales y desencadenen el impulso nervioso que compensa la modificación que hay en la dirección de la gravedad. Y no tengamos una tendencia a la caída en función del plano en el que nosotros efectuemos una rotación, un movimiento, y no nos veamos implicados o mucho peor en sufrir un accidente de caída por pérdida del equilibrio. Entonces, tanto los conductos semicirculares, la cóclea, hacen un funcionamiento global y esquemático. El razonamiento implica en que tiene la ventaja de ofrecernos referencias útiles para imaginar fácilmente el funcionamiento complejo que tiene el órgano del equilibrio. Si solo consideramos únicamente que el laberinto está provisto de 4 vías principales de conexión: el cerebro, el ojo, el sistema inmunotendinoso y el sistema neurovegetativo, de este modo nosotros podemos definir las vías principales del funcionamiento global y esquemático. Estas son las vías vestíbulo corticales, vestíbulo oculares, vestíbulo espinales y vestíbulo vegetativas. Pregunta de examen. En el proceso de la audición, para que se produzca la audición, las ondas sonoras penetren por el conducto auditivo externo, hagan alcanzar el tímpano, la vibración, la membrana timpánica, y esta se transmite a través de los huesecillos del oído medio hasta el martillo, el yunque y el estribo, y pasan a través de la ventana oval, y ya sabemos toda la historia de cómo se da el proceso de audición. Tenemos que centrarnos definitivamente que el estribo es el hueso que transmite las vibraciones a la perilinfa a través de la ventana oval. Una vez que es transportada a la región temporal de la corteza cerebral, la zona temporal,
ahí serán procesados y por tanto podrá decirse que el órgano con el que en realidad escuchamos es el cerebro, no el oído. Nosotros conocemos una patología que se denomina sordera central o agnosia auditiva, que es la dificultad que presentan algunas personas para reconocer los sonidos, debido a una lesión cerebral que afecta a todas las áreas relacionadas con la audición. ¿Sabes cuáles son? Estas personas tienen, sin embargo, todas las partes del oído y el nervio auditivo en excelentes condiciones funcionales, pero la deficiencia es la capacidad para discriminar los sonidos, para reconocer los sonidos, y esto se debe únicamente a una lesión del cerebro. Si están los nervios, si están células, si el aparato citológico, el aparato neurológico, la vascularización se encuentra en excelentes condiciones, entonces apelamos a lo más crítico, a un tumor en la zona auditiva cerebral. Los mecanismos de acción. Hay dos mecanismos que hacen que se produzca nuestra capacidad para oír. Por un lado es la conducción aérea, la transmisión de sonidos por el aire, el conducto auditivo externo y por ende el ingreso al conducto auditivo medio. Pero también tenemos la conducción ósea, que se da a través de lo que ocurre pues entre los huesecillos del oído medio. En una audición normal, la conducción aérea es más eficaz. Los defectos de la membrana timpánica o la interrupción de la cadena oscilar, pues, es decir, corresponden a la cadena de conducción normal del aire, puede ser que haga o haya una pérdida de sales minerales en los huesos, porque sí puede haber una osteitis o puede haber una deficiencia de calcio en cualquiera de los huesos, específicamente en el estribo, y por lo tanto las ondas sonoras no pueden ser reconocidas. Todo esto lo tenemos que hacer a través de una evaluación auditiva. Y lo ideal es hacerse una audiometría. Y la persona encargada es un otorrino laringólogo. Porque puede ser o puede ocurrir que en las articulaciones que unen toda esta cadena de estos tres huesecillos, haga que se pongan rígidos y por lo tanto se forme una otoesclerosis o una dureza y hay una lenta progresión y pérdida auditiva que solo lo podrá solucionarse quirúrgicamente. Los sonidos tienen una naturaleza, las ondas sonoras tienen una naturaleza. En física se aprendió algo que cómo se propagaban las ondas sonoras por medios elásticos, que por eso la Tierra puede transmitir bien los sonidos, o con el oído en el suelo podemos escuchar desde lejos el sonido de pasos, podemos reconocer el tipo de sonido, los cascos, los tacos, o podemos reconocer solo con pegar el oído al piso, ya podemos reconocer por las ondas sonoras qué tipo de ruido es. Por ejemplo, para proteger esta habitación de sonidos extraños o que no pasen los vendedores, que tengo que grabar a las 3 de la mañana y sin embargo siguen vendiendo. Para evitar que los sonidos escapen de la habitación al exterior, esta debe ser tratada. Tiene que ser como en los canales de televisión, insonorizada se llama. Todas las paredes del piso, el techo, con polímeros espumosos, acolchonados para que los sonidos puedan absorberse o puedan retenerse y lo que está afuera no ingrese y lo que está dentro no salga.
Otro ejemplo de conductividad diferente es en la pesca. Por ejemplo, los sonidos en el agua se propagan bien y rápido. Por esta razón, cuando uno va a pescar peces, cadetes, es necesario guardar absoluto silencio y no golpear ni pisotear, porque lo que va a hacer es ahuyentar su faena y no va, por todas estas fluctuaciones, usted no va a poder concluir con su pesca, y lo que ha hecho es que el pez se ahuyente por el peligro, que por el sonido sabe que peligra su vida. Pero todo esto tiene una frecuencia, y la frecuencia de vibración sonora, las ondas se producen cuando un cuerpo vibra rápidamente. Y la frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que efectúan o que se efectúan por segundo. Los sonidos producidos son audibles en el ser humano en un promedio si la frecuencia de oscilación está comprendida entre 20 Hz y 20.000 Hz. Entonces, una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que todo o lo que se asocie con los sonidos. Si se propaga en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad que se transmite en forma de onda esférica periódica. Mecánicamente, las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. Las variaciones de presión, humedad, temperatura del medio producen desplazamientos de las moléculas que conforman, y cada una de estas moléculas transmiten una vibración a las que se encuentran con el resto de ondas, provocando pues un movimiento en cadena. Las diferencias de presión generadas por la propagación, pues el movimiento de las moléculas del medio, producen que el oído humano tenga una sensación, a la cual la describimos como sonido. Pero el oído humano tiene rangos para no ser lesionado, y a este se le denomina rango audible. El rango audible de la audición humana es la descripción total de tonos, niveles de sonoridad que en una persona puede escuchar antes de sentir incomodidad. El rango de audición humana es una descripción de tonos y niveles antes de sentir incomodidad. Hay una variedad de sonidos en nuestro entorno que van desde los sonidos débiles hasta los más fuertes. Es decir, desde el sonido débil como el de los cántaros de los pájaros, el susurro de hojas, del viento, hasta los fuertes como la música, los gritos y el ruido, específicamente el ruido industrial. Este rango de audición humana la llamamos rango audible. Hay una variedad de sonidos en nuestro entorno que van desde los sonidos débiles, como el canto de los pájaros, que nos puede ayudar o el trinar de los pájaros, que es un sonido dulce para el alma. Este rango de audición permite al ser humano valorar la naturaleza. El rango que no nos permite o que se provoca en ruido es aquel que la industrialización, o definitivamente el alzar o levantar el volumen de ciertos instrumentos que no provocan dulzura en el oído, sino ruptura de los tímpanos, provocan que haya varios tonos dependiendo también del volumen. Entonces decíamos que el rango de audición humana dependerá dependerá del tono del sonido, sea este alto, sea bajo, y más que nada por la intensidad que este tenga. Y decíamos que el tono se mide en hertz y la sonoridad se divide en decibelios. Para una persona con audición normal, cuando se trata del tono, un rango de audición humana, comienza a un nivel bajo, desde aproximadamente 20 Hz. Pero esto casi es lo mismo que utilizar una tecla bien baja en un órgano. El otro lado del rango, en cambio, el lado contrario, que es la frecuencia más alta, la más posible audible,
sin incomodidad era 20.000 Hz, mientras que entre 20 y 20.000 Hz forman los límites absolutos del rango de audición humana. Nuestra audición es la más sensible en el rango de 2.000 y 5.000 Hz. La más sensible es en el rango de frecuencia entre 2.000 y 5.000 Hz. En lo que se refiere a la sonoridad, en cambio, los humanos normalmente podemos escuchar a partir de los 0 decibelios. Los sonidos de más de 85 decibelios pueden ser peligrosos para nuestra audición, como por ejemplo el caso de una exposición prolongada que puede provocar incluso sordera. El momento que nosotros hemos dejado de percibir el sonido que nos permite nuestro organismo y comienza a alterar el mismo, lo conocemos como ruido, que es la sensación auditiva inarticulada, generalmente es desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto hacia el oído, más exactamente como todo sonido no deseado. Desde el punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que el momento que no desea escuchar y le obliga a escuchar una música que no le gusta, por más bajado el volumen que esté, se equilibra totalmente su ámbito. En la comunicación sonora, al ruido se le define como un sonido no deseado que interfiere con la comunicación, interfiere las actividades entre una o varias personas. Y cuando expresamos nosotros el sinónimo de ruido, lo definimos como contaminación acústica. Está haciéndose referencia al ruido con una intensidad muy alta, que puede resultar incluso muy perjudicial para la salud humana. Contra el ruido podemos utilizar tapones, orejeras, cascos con orejas, los cuales contienen que el ruido o las ondas que están provocando el ruido, que provienen desde el exterior, disminuyan, haciendo que nuestra audición sea un poco más agradable, para evitar de esta manera la pérdida prematura de la audición y por último una sordera. Hay varios tipos de ruidos: ruido aéreo, ruido aleatorio, ruido blanco, ruido de fondo, ruido de impacto, ruido rosa, impulsivo, estacional. Hay una gran cantidad de ruidos que desaceleran, que lesionan nuestro aparato audible. Con esto damos por terminado el tema de audición, equilibrio, anatomía, fisiología y patologías del oído.